Una decisión tomada en una sala de juntas en Tokio y de repente tiene el poder de provocar una reacción en cadena que, bueno, podría sacudir los mercados en Washington, hacer estallar la burbuja de la IA en Silicon Valley y hasta causar una caída del 30% en el precio de Bitcoin. Suena a guión de película, pero es el escenario que estamos viendo ahora mismo. Y es un recordatorio bastante brutal de cuán interconectado y a veces frágil es nuestro sistema financiero global. O sea, una sola piedra que arrojas en un estanque en Japón puede generar un tsunami al otro lado del mundo. De eso vamos a hablar hoy. Tenemos una serie de análisis de mercado, comentarios de expertos que, la verdad, pintan un panorama fascinante. El Banco de Japón está subiendo sus tasas de interés y con eso pone fin a una era larguísima de dinero gratis. Un combustible que, sin que muchos lo supieran, ha alimentado muchísimos mercados globales. Exacto. Nuestra misión hoy es desarmar este rompecabezas, pieza por pieza, entender cómo encaja todo. Sí, vamos a seguirle el rastro al dinero, ¿no? Desde Tokio hasta Wall Street y, por supuesto, al mundo cripto. La idea es conectar los puntos y ver por qué una decisión de política monetaria en Japón puede terminar afectando el valor, no sé, de las acciones de Nvidia o el precio de Bitcoin. Perfecto. Pues empecemos por el origen de todo. A ver, yo entiendo que una subida de tasas en Estados Unidos por parte de la Fed sacuda al mundo. Eso lo hemos visto 1000 veces. Pero, ¿por qué una decisión aparentemente local en Japón tiene este alcance global? ¿Cuál es el mecanismo? Has dado en el clavo con la pregunta. La respuesta está en un término que suena muy técnico, pero que es la llave para entender todo esto. El carry trade del yen ha sido uno de los motores ocultos de los mercados financieros durante más de una década. Carry trade. Lo he leído en todos los análisis, pero explícalo como si fuera la primera vez que lo oigo. ¿Qué es exactamente? La idea es sorprendentemente sencilla. Durante años, las tasas de interés en Japón han estado en cero, o incluso en negativo. Esto significa que las grandes instituciones financieras, los fondos de inversión, podían pedir prestado yenes a un costo bajísimo, casi nulo. Para casi nulo. O sea, ¿estamos hablando de dinero literalmente gratis? A efectos prácticos, sí. Dinero gratis o, bueno, ultra barato. Entonces, ¿qué hacían con esos miles de millones de yenes? Pues los cambiaban por dólares y los invertían en cualquier activo del mundo que les diera un buen rendimiento. Hablamos de bonos del Tesoro de Estados Unidos, que pagaban un 3 o 4%, acciones de tecnología, o incluso criptomonedas. La ganancia era la diferencia entre el casi cero que les costaba el préstamo y el buen rendimiento que obtenían. Un negocio redondo. Claro, mientras la fiesta de las tasas bajas en Japón siguiera, el negocio era perfecto. Pero ahora el Banco de Japón decidió terminar la fiesta. Exactamente. Al subir las tasas, ese dinero deja de ser gratis. Ya no es un negocio tan claro. Esto obliga a todos esos inversores a hacer la operación a la inversa. Tienen que vender los activos que compraron. Los bonos, las acciones, el Bitcoin, para conseguir dólares. Cambiarlos de nuevo a yenes y devolver sus préstamos antes de que los intereses se coman sus ganancias. Claro. Las fuentes usan una analogía que es genial para visualizarlo. A ver. Imagina que un amigo te presta su bicicleta de carreras de alta gama, sin costo. Tú la usas para competir y ganas un montón de premios en efectivo. De repente, tu amigo te dice, oye, a partir de ahora, si quieres usar la bici, me tienes que pagar un alquiler carísimo. ¿Qué haces? Pues vendo los premios rápido para devolver la bici. Exacto. Vendes los premios para juntar el dinero, devolver la bicicleta y saldar la deuda. En esta historia, el yen es la bicicleta. Y los bonos del tesoro, las acciones de IA y Bitcoin son los premios. Vaya, qué buena analogía. De repente hay que vender los trofeos para devolver la bici prestada. Y rápido, entendido. Entonces, la primera ficha de dominó que cae es esa venta masiva de activos. Y según los análisis, uno de los trofeos más grandes que se van a vender son los bonos del Tesoro de Estados Unidos. El más grande de todos. Y aquí es donde la escala del asunto se vuelve vertiginosa. Empezamos a hablar de un posible tsunami silencioso. Y es que Japón no es un inversor cualquiera. Según las fuentes, es el mayor acreedor extranjero de Estados Unidos. Las cifras son de locos. Posee entre 1.1 y 1.2 billones, con B, de dólares en bonos del tesoro. Es un número que cuesta hasta procesar. Totalmente. Y lo fascinante y a la vez aterrador es que no hace falta que vendan todo para causar un desastre. Los análisis advierten que si los inversores japoneses decidieran vender solo una pequeña fracción, digamos entre un 10 y un 20%, estaríamos hablando de inyectar de golpe entre 100.000 y 200.000 millones de dólares en bonos al mercado.
Un momento. ¿Pero de verdad venderían tanto? ¿No les perjudicaría a ellos mismos hundir el valor de los activos que todavía tienen? ¿Suena a pegarse un tiro en el pie? Esa es la pregunta clave y la paradoja de la situación. A nivel de país no les conviene, pero el carry trade no lo hace el gobierno de Japón, sino miles de inversores privados, fondos, bancos. Si para ellos, individualmente, la operación deja de ser rentable, se ven forzados a vender, para cerrar sus posiciones. No importa el efecto macroeconómico, es una estampida donde cada uno corre para salvarse. Claro. Y una oferta de esa magnitud, de cientos de miles de millones, simplemente no hay demanda que la pueda absorber sin consecuencias graves. ¿Y cuáles serían esas consecuencias? El efecto inmediato es que los precios de los bonos se desplomarían, y como el precio y el rendimiento de un bono se mueven en direcciones opuestas, los rendimientos se dispararían. Esto significa, primero, que al gobierno de Estados Unidos le saldría muchísimo más caro pedir dinero prestado. Pero el efecto en cadena es lo más peligroso. Un mercado de bonos en crisis es como un terremoto en los cimientos de todo el sistema financiero. Inevitablemente, la sacudida llega al mercado de acciones. Claro, si el mercado de bonos, que es la roca, el activo seguro, empieza a temblar, no quiero ni pensar qué pasa con las inversiones más especulativas. Y me viene a la mente la gallina de los huevos de oro de los últimos años, la inteligencia artificial. Esa conexión es el epicentro del miedo en los mercados ahora mismo. Piénsalo desde la perspectiva de un gran inversor. Si de repente puedes comprar un bono del Tesoro de Estados Unidos, el activo más seguro del mundo, y te da un rendimiento muy atractivo y casi sin riesgo, ¿por qué vas a seguir apostando por una acción de IA súper volátil con un precio que está por las nubes? El cálculo de riesgo-beneficio cambia por completo, y las fuentes mencionan unas valuaciones de locura para estas empresas, ¿no? Algo como 50 o 100 veces sus ganancias. Exacto. ¿Cómo se sostiene eso? No sé. Solo se sostiene en un mundo de dinero fácil y tasas de interés por los suelos. Esas valuaciones no se basan en ganancias actuales, sino en promesas de ganancias futuras espectaculares. Cuando los rendimientos de los activos seguros suben, el valor presente de esas promesas futuras disminuye drásticamente y las valuaciones de la IA se vuelven imposibles de justificar. Los análisis son muy directos. Este desmantelamiento del carry trade podría ser el alfiler que pinche la burbuja. De hecho, uno de los informes menciona algo que me dejó helada: el temor a un evento similar al Lunes Negro de 1987. O sea que ya hemos visto esta película antes. Y no tuvo un final feliz. Y curiosamente, aquel crash también fue desencadenado, en parte, por el colapso de una estrategia de carry trade similar. La historia no se repite, pero rima, y el riesgo hoy se agrava por la concentración. El ecosistema de la IA, aunque parezca enorme, depende de muy pocas empresas. Nvidia, por ejemplo, es el motor que impulsa a gigantes como Microsoft, Oracle, AMD, OpenAI. Si ese motor falla, todo el sistema se desestabiliza. Me gusta una de las analogías que usan las fuentes para explicar esto. La del portaaviones es muy gráfica. Dicen que el mercado global es como un gigantesco portaaviones. Las empresas de IA, que ahora mismo representan casi el 23% del valor total del mercado, son como los motores principales. Si de repente el 23% de la potencia de tus motores falla, no es que vayas más lento, es que corres el riesgo de que toda la embarcación pierda el control. Es increíble. Y bueno, si esto pasa con los bonos y la IA, ¿qué pasa en el otro extremo del espectro de riesgo? Me refiero al mundo cripto, que siempre parece amplificar este tipo de sacudidas. ¿No se supone que Bitcoin es un refugio en tiempos de crisis? Esa es la narrativa que a muchos en el mundo cripto les gusta contar. Pero los datos de las fuentes muestran una realidad muy diferente. Al menos por ahora. Los grandes capitales no ven a Bitcoin como un refugio. Todo lo contrario, lo tratan como uno de los activos de mayor riesgo, lo que en la jerga se llama un activo risk-on. ¿Y qué significa eso en la práctica? Significa que cuando la liquidez global se aprieta y el miedo aumenta, como está pasando ahora, es de lo primero que los inversores venden, para reducir su exposición y conseguir efectivo. El dinero que entró fácil, sale fácil. Y el patrón histórico que señalan los análisis es contundente y bastante brutal. A ver, ¿cuál es el patrón? Desde principios de 2024, cada vez que el Banco de Japón ha subido las tasas o ha insinuado que lo haría, Bitcoin ha sufrido una caída de aproximadamente el 30%. No es una coincidencia, es una correlación casi perfecta. Lejos de ser un refugio, actúa más bien como el canario en la mina de la liquidez global. Si el canario se desmaya, es que falta oxígeno en el sistema. Es una analogía perfecta. Otra que usan en las fuentes es la del globo de helio. Dicen que Bitcoin es un globo de helio atado a una pesa.
que representa el costo del dinero en Japón. Durante años, la pesa era minúscula, casi inexistente, y el globo subía y subía. Cada subida de tasas del Banco de Japón es como si le añadieran un disco de metal a esa pesa, y eso provoca un tirón brusco hacia abajo. Que le hace perder un 30% de su altura. Exacto, pero las fuentes señalan algo nuevo en este ciclo. El mercado parece estar anticipándose. Vemos ventas fuertes incluso antes de los anuncios. Si todo el mundo sabe que esto va a pasar, ¿por qué estas caídas tan repentinas? Esa es una pregunta muy interesante, y hay dos formas de interpretarlo. La interpretación optimista es que si el mercado ya digirió la mala noticia y ha descontado el impacto, la recuperación podría ser más rápida una vez que pase la tormenta. Lo peor ya estaría priceado, como se dice. ¿Y la pesimista? La pesimista es que el miedo real no es solo la subida de tasas en Japón, sino el contagio. Si la burbuja de la IA realmente estalla, el pánico sería generalizado y arrastraría a las criptomonedas a nuevos mínimos, sin importar cuánto se haya anticipado el mercado. Se menciona también que las stablecoins podrían actuar como un pequeño amortiguador, pero el consenso es claro. No tienen ni el tamaño ni la profundidad para absorber un golpe de esta magnitud. No son un salvavidas lo bastante grande. Y lo que hace todo esto aún más volátil es que no está sucediendo en un vacío. Si miramos el panorama completo, es una tormenta perfecta. Mientras Japón pisa el freno con fuerza, en Estados Unidos parece que están a punto de tener que pisar el acelerador. Claro, la estanflación. Es la palabra que ningún economista quiere oír. Inflación que no baja y una economía que se estanca. ¿Qué tan mal está la cosa en EU según los análisis? Pues la situación es muy delicada. La Reserva Federal está en una encrucijada. Por un lado, la inflación sigue siendo persistente. Por otro, el mercado laboral, que era su gran punto fuerte, muestra signos claros de debilidad. Las fuentes citan directamente al gobernador de la Fed, Christopher Waller, quien admite que el mercado laboral es muy blando y que las cifras de creación de empleo, una vez que se hacen las revisiones, podrían estar peligrosamente cerca de cero. Que un miembro de la Fed admita eso es bastante significativo. Muchísimo. Y crea una fricción macroeconómica global enorme. Tienes a una de las mayores economías del mundo, Japón, subiendo las tasas para fortalecer su moneda, y a la otra, Estados Unidos, contemplando seriamente bajarlas para evitar una recesión. Son dos locomotoras gigantes tirando en direcciones opuestas. La tensión que eso genera es tremenda. Las fuentes mencionan un análisis de Ken Griffin, de Citadel, que advierte justamente sobre esto. Exacto. Él señala el enorme riesgo político para la Casa Blanca. Si el público percibe que el gobierno está presionando a la Fed para que baje las tasas y así estimular la economía justo antes de las elecciones, y luego la inflación se dispara de nuevo, la culpa será enteramente del presidente. Como dicen en Estados Unidos, the buck stops here. Al final del día, la responsabilidad es solo tuya. Entonces, el cóctel de factores es explosivo. Presión vendedora masiva desde Japón, un panorama de estanflación en Estados Unidos y presiones políticas enormes sobre la Fed. Si conectas todos esos puntos, nos sorprende que los analistas en las fuentes empiecen a hablar abiertamente de la posibilidad de una recesión fuerte, no mañana, pero sí la ven como un riesgo muy real en el horizonte, hacia el año 2026. Ok, hagamos una recapitulación rápida de esta cadena de dominó. Todo empieza con una subida de tasas en Japón que pone fin a la era del dinero barato. Lo que obliga a los inversores a deshacer el carry trade, vendiendo masivamente activos por todo el mundo, principalmente bonos del Tesoro de EU. Esa venta masiva de bonos hace que sus rendimientos se disparen, lo que aumenta el costo de la deuda y, sobre todo, le quita atractivo a las inversiones de riesgo, amenazando con pinchar la burbuja de la IA. Y como onda expansiva final, esa contracción de la liquidez y el aumento del miedo golpean con especial dureza a los activos más volátiles, como Bitcoin. Y todo esto ocurre mientras la economía de Estados Unidos lidia con sus propios problemas. Es una red increíblemente compleja. En esencia, es el fin de una fiesta que duró más de una década. Y ahora estamos viendo la resaca. Demuestra lo interconectado que está todo. Es una verdadera prueba de estrés para todo el sistema financiero global, y apenas estamos empezando a ver las primeras grietas. Lo que pasa en los próximos meses nos dirá qué tan sólidos eran realmente los cimientos sobre los que se construyó el crecimiento de la última década. Las fuentes detallan de manera brillante cómo se conectan todas estas clases de activos. Pero me quedo con una idea final para reflexionar, algo que uno de los análisis menciona casi de pasada.
Dice que los hogares con un patrimonio neto inferior a $10,000 tienen la mayor parte de su riqueza en dos cosas: su casa y su coche. En un mundo donde los activos financieros, acciones, bonos, se concentran de forma abrumadora en el 1% más rico, ¿qué significa realmente un evento de desapalancamiento global como este para la brecha de riqueza y para la estabilidad financiera de la gran mayoría de la gente?